En este vídeo vamos a ver cómo configurar un producto personalizado. En este caso vamos a configurar una tarta. Esta tarta se va a comprar por centímetros, que corresponderán con un número concreto de comensales. Además, el cliente también podrá elegir el relleno y la decoración para su tarta. Y el precio, tanto del relleno como de la decoración, se modificará en función del tamaño de la tarta. En primer lugar, lo que vamos a hacer es acceder a catálogo y crear un nuevo producto que sea nuestra tarta. Nosotros ya lo hemos creado y lo tenemos aquí. Simplemente hemos creado un producto tartas, donde hemos añadido una pequeña descripción, le hemos dado a permitir pedidos y le hemos dado una cantidad muy alta porque lo gestionaremos a través del Megaproduct. Hemos indicado un precio, aunque ten en cuenta que este precio después podemos o no usarlo en el Megaproduct. Y nada más, lo tenemos activo, guardar. También hemos accedido a atributos y características y hemos creado diversos atributos que servirán para configurar la tarta, como pueden ser los toppings y decoraciones, el relleno del bizcocho o el sabor del bizcocho. También hemos creado un cuarto grupo de atributos que es la medida de la base de la tarta, que podremos configurarla con atributos o con medidas de Megaproduct. Si accedemos, por ejemplo, a toppings y decoraciones y le damos a ver, vemos que hemos creado varias opciones como frase o nombre, fruta fresca, galletas, impresión comestible, para que el cliente pueda elegir cómo quiere las personalizaciones. Además, por ejemplo, si el cliente elige frase o nombre, pues añadiremos un campo para que pueda escribir el nombre o la frase que quiere que vaya en su tarta. Una vez que ya tenemos hecho todo esto, vamos a acceder a catálogo Megaproducto y vamos a empezar a configurar la tarta. Como siempre, hacemos clic en nuevo producto y aquí elegiremos el producto tarta. Indicaremos que solamente tiene una medida y que vamos a trabajar en metros, pero que las medidas del producto van a ser en centímetros, para que todos los cálculos nos los haga en centímetros, ya que no vamos a vender la tarta en metros. Entonces aquí directamente vamos a elegir centímetros, con lo cual todos los precios que vayamos indicando y todas las opciones tenemos que tener en cuenta que son en centímetros. Vamos a indicar que el precio por el centímetro de tarta van a ser 3 euros. Que como sabes lo podemos indicar aquí o después ya en la configuración. Vamos a indicar aquí 3 euros para ir viendo cómo funciona. Aquí en el campo de medidas vamos a indicar que se añadan en centímetros y vamos a poner que el mínimo van a ser, por ejemplo, 10 centímetros y el máximo 50. Y las secciones van a ser de 5 centímetros. Si en lugar de permitir que el cliente introduzca las medidas, queremos darle ya unas medidas por defecto, podemos indicarlas aquí, que quizá para este caso sea lo mejor, para que el cliente simplemente elija de qué medida quiere la tarta. Por ejemplo, le vamos a decir que puede coger la tarta de 10, 15, 20 o 25 centímetros. Y hacemos clic en guardar. Y vamos a añadir los grupos de atributos. Accedemos a grupos, indicamos que tenemos un campo de medida, vamos a ver qué medida es la que estamos utilizando, en nuestro caso largo, por lo tanto cuando añadamos el grupo indicaremos que es de tipo medida solo largo y haremos clic en añadir grupo. Accedemos a grupos y vamos añadiendo todos los atributos que nosotros queremos, que son estos que tenemos aquí. El sabor del bizcocho, el sabor del relleno y los toppings. Entonces, indicamos aquí atributos, sabor del bizcocho. Como no lo hemos añadido como color textura, pues simplemente vamos a poner que se elija con radiobotones. Mostrar radiobotones. Y hacemos clic en añadir grupo. Editamos y añadimos todos. Volvemos y ahora en lugar de sabor del bizcocho vamos a añadir el atributo de relleno del bizcocho. Ponemos atributo, buscamos aquí relleno del bizcocho, igual lo mostramos como radiobotones y añadir grupo. Hacemos clic en el lápiz y añadimos todos. Y ya por último vamos a ir a grupos y vamos a añadir el último atributo, que es el de los toppings y las decoraciones.
nuestro caso lo vamos a mostrar como imágenes, porque sí que le hemos dado imágenes, y además vamos a permitir la multiselección, porque puede que el cliente quiera más de una cosa. Por tanto, añadimos medidas, por ejemplo, de 100 por 100, y añadimos al grupo. Editamos y añadimos todos. Si ahora recargamos la página, ya nos deben aparecer aquí todos los grupos que hemos ido añadiendo. Vemos que no se cargan las imágenes, por lo que vamos a cargarlas nosotros. Accedemos a inicio, a opciones y aquí regeneramos las imágenes. Una vez que se regeneren, si recargamos la página, ya nos aparecen aquí. Ahora aquí, en lugar de largo, vamos a darle un nombre que sea medida del pastel. Por tanto, accedemos al producto y accedemos a la pestaña Diseño. En la pestaña de largo ponemos medida de la tarta y guardamos. Y ya lo tendríamos aquí, medida de la tarta 10, 15, 20 o 25 centímetros. Como los clientes no tienen por qué saber a qué corresponde cada medida, lo que vamos a hacer es acceder a grupos. Aquí tenemos dos opciones, una más sencilla que es añadir una tabla indicando al cliente a cuántos centímetros corresponde cada tarta en comensales, y otra es añadir un contenedor con una pequeña imagen en la que se indique el tamaño de la tarta y los comensales. Empezamos creando la tabla. Vamos a acceder en el campo de medidas a editar. Y en la descripción 2, para que aparezca la tabla justo por debajo del campo de medidas, vamos a añadir, como he dicho, una tabla donde vamos a indicar tamaño y número de comensales. ¿Vale? Aquí indicamos el tamaño, 10, 15, 20 y 25. Y aquí indicamos los comensales, 5, 10, 15 y 20. Si quiere, centramos el texto. Esto lo podemos poner si queremos en negrita. Y en las propiedades de la tabla vamos a darle un pequeño borde, 2 centímetros por ejemplo, y OK. Guardamos. Y si recargamos la página, ahora vemos que tenemos aquí la medida de la tarta y el número de comensales. La podemos hacer un poquito más ancha si queremos. Guardamos. Y aquí lo tenemos. Vamos a centrar también este texto. Guardamos. Y aquí ya tendríamos nuestra tabla con las medidas correspondientes. Esta es una opción. La segunda opción es la siguiente. Accedemos también a grupos y creamos un grupo de tipo contenedor. Añadimos y editamos y le decimos que este grupo se llama tarta de 10 centímetros. Y añadimos también una pequeña tablita con 2 campos. Indicamos en el primer campo una imagen de la tarta de 10 centímetros. Le vamos a dar, por ejemplo, 200 solamente. Y ponemos aquí
tarta 10 centímetros para 5 comensales. Esto, si queremos, lo ponemos en negrita y lo centramos y lo guardamos. Vamos a crear un segundo contenedor y este lo vamos a llamar tarta de 15 centímetros y subiremos una imagen de la tarta de 15 centímetros. Igualmente, insertamos la pequeña tablita, subimos la imagen el mismo, cientos, lo ponemos tarta 15 centímetros para 10 comensales. Igualmente lo ponemos en negrita y centramos. Y hacemos clic en guardar. Bien. Los colocamos justo debajo de las medidas. Aquí, vale. Y recargamos la página. Y vemos que nos aparecen aquí tarta 10 centímetros, tarta 15 centímetros. Queremos que solamente salga cuando el cliente selecciona la medida. Por tanto, indicamos en reglas que para deshabilitar campos medidas, indicamos que cuando sea mayor que 10 centímetros, me deshabilite el campo de tarta de 10 y añado la regla. Ahora deshabilito y le digo que cuando sea mayor que 15 centímetros, me deshabilite también la tarta de 15. Que además también me tiene que deshabilitar la tarta de 15 cuando es menor que 15. Por lo tanto, si ahora recargo la página, vemos medida de la tarta 10, pues ya me aparece aquí tarta de 10 centímetros. Medida de la tarta 15, tarta 15 centímetros. Vamos a poner aquí en el texto centímetros para que aparezca aquí. Y entonces tenemos las dos opciones, o bien la tabla o bien crear lo de la imagen para cada uno. Si quitamos la tabla, accedemos a grupo, medidas, y quitamos esto, pues nos saldría así. Medida de la tarta 10 centímetros, tarta de 10 centímetros para 10 comensales. Medida de la tarta 15 centímetros, tarta de 15 centímetros para 10 comensales. Si queremos podemos quitar del texto esto porque ya nos aparece aquí en el título. Entonces podemos acceder aquí y poner simplemente para 10 comensales. Y entonces quedaría así. Esas son las dos opciones. Nosotros en nuestro caso lo vamos a hacer así con la imagen de la tarta, por tanto vamos a añadir también el contenedor para la tarta de 20 y de 25 centímetros y ahora continuamos. Como puedes ver, ya hemos añadido los contenedores para la tarta de 20 y de 25 centímetros y hemos creado las reglas. Para la de 20 centímetros, que se deshabilite cuando la medida es menor que 20 y mayor que 20, y la tarta de 25 centímetros, que solo hemos tenido que crear una regla para que se deshabilite para medidas menores de 25, porque como no hay ninguna medida mayor no es necesario añadir más. Además, en grupos, en el campo de medidas, hemos añadido un título que se llama Selecciona la medida de la tarta y que ya lo tenemos aquí. Si vamos cambiando de medida, pues vamos viendo que va cambiando también la descripción y el dibujo de la tarta. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir precio a los sabores, a los rellenos y a los toppings. Para ello accedemos a atributos y vamos a indicar que el precio de la vainilla y el chocolate va a suponer un suplemento de 2 euros, por ejemplo, por centímetro a la tarta. Por tanto, ten en cuenta siempre que el precio que estamos añadiendo es por centímetro. Damos de nombre relleno
disculpa, damos de nombre sabor del bizcocho, vainilla y chocolate, y entonces indicamos sabor vainilla y chocolate, indicamos aquí sabor del bizcocho, vainilla y sabor del bizcocho, chocolate, indicamos que es si seleccionan una u otra, por lo tanto tipo de regla OR, y en tipo todos, es decir, que es por medida, y va a suponer 2 euros más al precio de la tarta, por medida, por lo tanto va a subir 2 euros por centímetro. Si guardamos, vemos que lo que ha hecho es que para la tarta de 10 centímetros ha subido 20 euros, para la tarta de 15 centímetros ha subido 25 y así sucesivamente. Es simplemente para que veas las opciones de precio. Si en lugar de 2 euros quieres subir solamente, por ejemplo, 0,25 por centímetro y hacemos clic en guardar, pues vemos que ahora en la de 10 centímetros cuesta 32,50, 2,50 € más. En la de 15 cuesta 48,75, la de 20, 65 y así sucesivamente. Vamos a darle otro precio también ahora al sabor del bizcocho de Red Velvet y zanahoria. Entonces ponemos aquí, para diferenciarlo simplemente, sabor red y zanahoria. Le damos aquí a sabor del bizcocho, seleccionamos Red Velvet y zanahoria. Y esto, en lugar de 0,25, va a sumar 0,50 por centímetro de tarta. Y guardamos. Por lo tanto, ahora vemos que si selecciono la tarta de 10 centímetros con sabor de vainilla son 32,50, pero si la selecciono de zanahoria, la lógica OR, guardar, Red Velvet, en lógica de los atributos seleccionamos OR, en tipo dejamos todo para que sea en función de la medida, y ahora en lugar de 0,25 en este caso le vamos a sumar 0,50. Hacemos clic en guardar, recargamos y vemos que si seleccionamos el bizcocho de vainilla suma 32,50, el de chocolate 32,50 y sin embargo el Red Velvet son 35 y el de zanahoria 35 también. Ahora vamos a poner relleno del bizcocho y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar diferente precio según sea el relleno. Entonces tenemos, por ejemplo, el relleno de vainilla y el de nata, relleno del bizcocho, vainilla y nata. Y si selecciona uno de los dos, esto va a suponer un incremento de 1 euro. Guardamos. Si no aplicamos nada al resto, por ejemplo, si al de mousse de chocolate y al de Nutella no le sumamos nada, pues simplemente el precio no varía. Le vamos a aplicar, por ejemplo, al de relleno chocolate, le vamos a poner mousse y Nutella, 50 céntimos más, con lógica OR, y guardamos. Y ahora haremos lo mismo con los diferentes toppings y decoraciones. El de frase o nombre no le vamos a aplicar recargo. Al de fruta fresca le vamos a poner, por ejemplo, también otros 50 céntimos. Ponemos aquí topping fruta. Entonces seleccionamos aquí en toppings fruta, lógica OR. Aquí da igual que pongamos lógica OR AND porque solamente es 1 en la regla, por lo tanto da igual, podemos dejarlo en AND y le ponemos 50 céntimos más. Ahora, por ejemplo,
A la impresión comestible, en lugar de darle un precio por medida, le vamos a dar un precio fijo que va a sumar 2 euros a la tarta, independientemente del tamaño que tenga la tarta. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente seleccionamos impresión, aquí toppings y decoraciones, impresión comestible y en lugar de todos le voy a indicar un precio fijo por producto, de por ejemplo 2,50 euros. Entonces, esa parte, independientemente de la medida que tenga la tarta, si yo selecciono impresión comestible, me va a sumar 2,50 euros. Y si cambio el tamaño de la tarta, vemos que igualmente me suma 2,50 euros. Nos faltaría la de galletas, esta por ejemplo vamos a poner que sume 0,25 céntimos por centímetro. Igual, como solamente hay una, da igual que marquemos la lógica de I o de OR. Y guardamos. Y con esto pues ya tendríamos para configurar los precios de nuestras tartas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando el cliente seleccione frase o nombre, vamos a añadir un campo para que pueda escribir esa frase o ese nombre. Entonces, accedemos a grupos y accedemos a personalización. Y vamos a añadir un text area. Y vamos a añadir grupo. Personalización. Le vamos a poner un título. Le vamos a poner un título. Añade aquí el mensaje. Indícanos también si quieres que vaya escrito sobre la tarta o una lámina de chocolate. Guardar. Por lo tanto, ahora nos aparece aquí el campo para el mensaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear una regla para que este campo solo aparezca cuando el cliente marque la opción de poner un nombre. Para ello, igual que hemos hecho con las de las tartas, las medidas, pues lo hacemos igual. Solamente que en este caso indicamos deshabilitar. En lugar de deshabilitar campos, vamos a indicar una regla de visible solo sí. Y vamos a indicar que solamente se añade aquí tu mensaje si el cliente marca la opción de frase o nombre. Añadir regla. Ahora vamos a crear la regla de visible solo sí y vamos a indicar que solamente es visible frase o nombre el campo de añade tu mensaje, de manera que solamente si el cliente selecciona frase o nombre se va a mostrar el campo de añade aquí tu mensaje. Añadimos la regla, recargamos la página y vemos que en el momento que yo marco frase o nombre me aparece que indique aquí el mensaje. Ahora vamos a añadir otro en impresión comestible, que va a ser un grupo Ahora para impresión comestible vamos a dar dos opciones, o bien que nos escriba qué temática quiere para su impresión o que suba su propia imagen. Entonces, para ello vamos a crear un atributo que va a ser impresión. Y vamos a añadir valores, que va a ser sube tu propia imagen, escribe la temática, escribe el personaje o temática, guardar. Vamos a añadir este grupo ahora en el módulo. Para ello vamos hasta grupos, seleccionamos atributo impresión, radio botones, añadimos el grupo
añadimos las dos opciones. Vamos a crear ahora un grupo de personalización de área de texto para aquí vamos a indicar, puedes indicarnos el nombre del personaje que quieres en tu tarta o la temática que desees y guardamos. Y creamos otro grupo de personalización que en este caso va a ser carga de ficheros para subir la imagen. Añadimos el grupo y le decimos aquí, sube aquí la imagen de la impresión. Si quieres añadir una imagen personalizada a tu tarta, súbela. Y vemos que ahora tenemos aquí esos campos. Sube tu propia imagen, escribe el nombre, sube, vale. Pues vamos a ir creando las reglas. Para empezar vamos a indicar que solamente si elige impresión comestible se muestren todos estos campos. Por tanto, visible solo si escoge impresión comestible, los campos de impresión, indica el personaje y sube aquí la imagen. Y añadimos la regla. Bien, ya no nos aparece. Iniciar elijo impresión, pues ya nos aparece. Ahora vamos a decirle que solamente si indica sube tu propia imagen, aparezca el campo de sube la imagen, y si indica escribe el personaje, aparezca el campo de indica el personaje. Por tanto, visible solo si selecciona sube tu propia imagen, el campo de sube aquí la imagen. Añadimos la regla. Igualmente, visible solo si selecciona escribe el nombre, el campo de indica el nombre del personaje. Añadir regla. Con lo cual, impresión comestible, sube tu propia imagen, el campo para subir la imagen. Escribe el nombre del personaje, aquí el nombre del personaje. Si queremos aplicar, por ejemplo, un recargo a la imagen personalizada, pues igual, vamos hasta atributos, indicamos impresión personalizada, buscamos aquí el atributo de impresión y el de sube tu propia imagen y le aplicamos un recargo fijo por producto de, por ejemplo, 2 euros y guardamos. Por tanto, si recargamos, si ahora selecciono impresión comestible, son 2,5 euros si selecciono con el personaje o la temática. Pero si selecciono sube tu propia imagen, me suma 2 euros más, que es lo que nosotros le hemos indicado. Y con esto ya tendrías configurado el producto de la tarta. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirnos un ticket desde tu área de cliente o enviarnos un email a cliente@alabatweb.com.